Bendiciones mis queridos amigos, un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes en esta preciosa hora. Sabemos que habemos muchos que estamos descansando, otros están trabajando, otros tienen diferentes horarios de entrar en el trabajo, en fin, hay muchas cosas que hacer. Pero ahora te quiero hablar algo. Quizás tú has comprado una Biblia o quizás tienes una Biblia en tu casa que no la has leído mucho, o si lo has leído, pero no lo has entendido muy bien. Ahora te quiero dar un pequeño consejo. Lo que te quiero decir, cómo leer la Biblia o cómo estudiar la Biblia. Es muy importante que nosotros aprendamos cómo leer, cómo estudiar la Biblia, porque leer y estudiar es totalmente diferente. Leer es como leer un periódico. Tú lees las noticias y se acabó. O lees un libro, es muy diferente. Pero cuando tú ya vas a leer la Biblia, te quiero decir que no es lo mismo. No es lo mismo leer la Biblia como leer un libro, como leer el periódico. No es lo mismo. ¿Y sabes qué te quiero decir en esta hora? Lo que te quiero dar este consejo es, si tú quieres leer tu Biblia, o si le has leído una y dos veces y no lo entiendes, es porque hace falta algo. Te voy a dar algunas claves para que tú puedas entender y puedas estudiar mejor la Biblia. Punto número uno. Antes de comenzar a leer la Biblia, ponte a orar. Y si tú no puedes orar, por lo menos eleva una oración diciendo al Padre: Dios mío, ayúdame en esta hora. Quiero leer tu palabra. Quiero entender tu palabra. Ayúdame, Dios mío. Y de esa manera, Dios te va a ayudar. Dios nos va a ayudar. ¿Cómo entender la Biblia? Porque por lo regular, mucha gente sí lo puede leer. Pero la mayoría siempre ha dicho: me da mucho sueño. Cuando yo leo la Biblia me da sueño y me duermo. Y por eso es que a veces no me dan ganas de leer la Biblia. Te entiendo. Te entiendo que al hacer eso te agarra sueño. Pues a mí me pasó lo mismo. Cuando yo comenzaba a leer la Biblia, me agarraba sueño, se me hacía muy aburrido, tanta letra y palabras y no lo entendía prácticamente nada. Pero llegó un momento donde alguien me dijo también: antes de leer la Biblia, debes de orar, pedirle a Dios la dirección para que tú puedas entender su palabra. Y asimismo te digo, antes de leer la Biblia, ora. Y después que tú termines de orar, es otro consejo muy importante. Todo lo que tú tienes en tu mente, todas aquellas teorías, aquellos pensamientos, aquellas ideologías o las ideas que tú tienes en referente a la Biblia, en referente al mundo, en referente al universo, tienes que dejarlo todo por un lado y permita que el Espíritu Santo comience a obrar en ti, obrar en tu espíritu. Y solo de esa manera tú vas a poder entender mejor la Biblia. Y también te quiero dar otro consejo muy importante, que muchos a veces pues no lo hacemos, incluyendo personas que leen la Biblia constantemente y a veces no lo entienden también. ¿Por qué? Porque muchas veces comenzamos a leer los libros grandes. Por ejemplo, Génesis es un gran libro y se nos va a hacer un poquito aburrido. Hay muchos libros del Antiguo Testamento
son proféticos. Y para entender la profecía o para entender la palabra profética, debe de estar ya más o menos con un entendimiento, con un conocimiento poco mejor de la palabra de Dios para poder entender lo que son algunos libros del Antiguo Testamento. Y por lo menos hay muchos leen los salmos. Los salmos es para oración. Mucha gente lee los salmos cuando inicia un servicio, cuando inicia algo, un evento religioso. Siempre se lee los salmos. Pero te quiero decir que antes que tú comiences a leer un libro, lea mejor los evangelios, que son los 4 libros, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Pero, en especial, aunque los 4 son muy importantes, son especiales, pero te quiero decir que lea mejor el libro de Juan. De los 4 evangelios, yo te recomiendo que leas primeramente el libro de Juan. ¿Por qué? Porque el libro de Juan, eso nos acerca más al Padre, aunque todos los libros nos acercan al Padre. Pero Juan fue escrito para los nuevos cristianos, para la iglesia nueva, para aquella persona que apenas comenzó en el camino de Dios. Y el libro de Juan te va a ayudar mucho, te va a abrir tu mente. ¿Por qué? Porque se trata de amor. Se trata de un libro donde la cual nosotros nos fortalece en la fe. Eso es muy importante. Aunque el libro de Juan está un poquito largo, tiene como 21 capítulos, pero yo te recomendaría que leyeras el libro de Juan. Ahora bien, si tú no lo quieres leer el libro de Juan, pues te recomiendo leer otro libro más pequeño del Nuevo Testamento también. El libro de, por ejemplo, vamos a hablar el libro de Primera de Juan. Primera de Juan es muy bonito. Puedes tú leer el Primera de Juan. Puedes leer también Santiago, que el libro de Santiago muchos lo atribuyen como el libro de Proverbios, pero en el Nuevo Testamento. Trae una enseñanza muy hermosa, Santiago. Puedes también leer el libro de los Efesios, que son pequeñitos. Tiene como 6 capítulos Efesios. Primera de Juan tiene 5 capítulos. Santiago tiene como 5 capítulos, 6 capítulos, no muy recuerdo. Pero no es mucho, no tienen más de 10 capítulos. Son pequeños, son libros muy importantes. Y el libro de Efesios te va a enseñar quién eres en Cristo Jesús. Te va a dar tu identidad en Cristo Jesús. ¿Quién eres? ¿Para qué fuiste hecho? Entonces, es el consejo que te puedo dar. Leer los evangelios y los libros pequeños del Nuevo Testamento, porque de ahí tú te vas a identificar. No quiero decir o no quiero quitar el valor de los libros del Antiguo Testamento, porque te estaría enseñando una herejía. No, es muy importante también leer todo, pero en especial los libros pequeños y uno de los 4 evangelios, que son muy bonitos. Ya cuando ya entendemos eso, entonces vayamos a leer los libros grandes. Por ejemplo, Isaías es un libro muy bonito, pero también tiene mucha profecía. Vamos a ver Ezequiel, también es un libro muy hermoso y está bien grande. También hay mucha profecía en ello. Entonces, para entender las profecías, las palabras proféticas, debes de comenzar tener una buena relación con Dios. Debes de comenzar quién eres en Cristo Jesús. Entonces ya vas a poder entender mejor la palabra de Dios. Porque si comenzamos de un principio, no lo vamos a entender. Y por eso mucha gente no le gusta leer la Biblia.
porque se le hace muy aburrido, pura historia, ven pura historia todo, pero no es pura historia. Hay mucha historia, claro que sí, pero ¿por qué fueron escritos esos libros? ¿Por qué están en la historia? Es porque algo nos enseña. Entonces eso te quiero dejar en tu corazón para que de esa manera juntos vamos a poder entender mejor la palabra de Dios. Y siempre orar, orar antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios. Estudiar y leer solo es diferente, como ya les vuelvo a repetir nuevamente. Es que en leer no se medita, en estudiar sí se medita. ¿Qué es meditar? Meditar es pensar, analizar qué es lo que quiere decir tal párrafo o tal versículo de la Biblia, de qué está hablando. Uno se pone a pensar, a meditar, a analizar también. De eso se trata. En cambio, cuando lees nada más, es como leer un periódico. Dice aquí que allá y todo. Y no te pone a pensar. Nada más escuchas o lo lees y se terminó. Pero en la Biblia no se trata así. En la Biblia se trata de meditar, pensarlo. ¿Me estará hablando a mí? ¿O a quién estoy hablando? ¿O al quien le está hablando estaba viviendo en ese momento cosas diferentes, cosas raras a la mía? ¿O cómo? Entonces es donde tú estás pensando, analizando, y de repente te llega a ti, y es cuando tú comienzas más a enamorarte de la palabra de Dios, y es cuando tú comienzas más a tener ese deseo de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque lo estás entendiendo mejor. Pero cuando solo por leer o leer un pedacito nada más, no se trata. Se trata de leer, por ejemplo, un mínimo de 10 versículos. De un capítulo vas a leer 10 versículos. Entonces vas a entender mejor de qué se está hablando. Pero si solamente vas a leer un versículo, eso no lo vas a entender bien. En cambio, cuando tú comienzas a leer, por ejemplo, vamos a hablar Juan capítulo 20, versículo 1 al 15, un ejemplo. Vas a leer del versículo 1 al 15, vas a entender mejor de qué se trata esa conversación, de qué se trata ese párrafo. Y es cuando te vas a dar cuenta que sí es muy hermosa la palabra de Dios, que sí es muy buena. Y es cuando ya comienzas ya tomar, tomar como un hábito, porque te va a gustar. ¿Y cuánto tiempo se forma un hábito? Te quiero decir también este otro consejo. El mínimo 20 días. Si tú comienzas a leer la Biblia por 20 días, una media hora cada día, te darás cuenta que después ya no va a ser algo de, como que algo que no te gusta, sino que ya va a ser un hábito, va a ser un deleite para ti, va a ser algo que tu mismo espíritu va a querer que tú leas la palabra de Dios. Pero comienza, o mínimo comienza a leer 15 minutos diarios durante 20 días, te darás cuenta que después ya no se te va a hacer aburrido, ya no se te va a hacer una carga o un tiempo perdido, sino que va a ser un tiempo muy bonito que vas a leer la palabra de Dios. Pero comenzá con 20 días, pero si durante ese 20 días, un día sí, 2 días no, 2 días sí, 3 días no, nunca lo vas a tomar y nunca le vas a encontrar el verdadero sentido de la palabra. Entonces, para formar un hábito, mínimo 20 días. 20 días, dale todos los días, aparta tus 15 minutos, media hora cada día y verás que va a estar tan maravilloso esos momentos que ya tú ya sabes qué es lo que vas a hacer,
que nadie te lo va a decir. Ya tú vas a comenzar y es cuando la persona llega a conocer mejor la palabra de Dios. Y es cuando nosotros conocemos la verdadera palabra de Dios. Porque a veces nosotros nos quedamos satisfechos o no nos quedamos a gusto con la palabra que nos predican. Pero quién sabe si es verdaderamente lo que dice la Biblia, lo que te dicen o no. Pero cuando tú vas a las escrituras, ya cambia. Así es que Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre, y siga adelante y sigue tus consejos. Amén.